Hola, bienvenido a la séptima sesión de Promate Digital para primaria. En esta ocasión, nos enfrentaremos a las áreas y cómo utilizar diversas técnicas para encontrarlas de figuras no comunes, como lo hicimos anteriormente con los perímetros. Así que, empecemos. Este es el primer problema. El cuadrado grande tiene un área de 36 unidades cuadradas, el más pequeño de 9. ¿Cuál es el área del cuadrado intermedio? Pausa el video y busca la solución al problema. Cuando estés listo, continúa viendo el video. ¿Listo para revisar el proceso? Uno normalmente cuando piensa en áreas se va directamente al uso de las fórmulas para su cálculo. La del cuadrado es lado por lado, del rectángulo es base por altura, del triángulo es base por altura entre 2, etc. Pero, ¿qué es en sí el área? El área es la medida de una superficie, de algo plano, cuanto abarca cierta región. La medida del área se realiza con base en una comparación. Por ejemplo, veamos estas tres figuras. Las tres figuras tendrán la misma área, ¿no? Todas miden exactamente 3 partes de las 5 de un pentágono regular del mismo tamaño. ¿Cuánto miden exactamente? No sabemos, porque no tenemos una referencia, pero sabemos que todas tienen la misma área. Normalmente esta unidad de comparación es la unidad cuadrada, que consiste en un cuadrado que tiene lados que miden 1. Un cuadrado de 3 por 3 tendrá un área de 9 unidades cuadradas, porque contiene 9 cuadritos de esta dimensión. El área de un rectángulo cualquiera es base por altura, porque podemos dividirlo en cuadritos con la medida de la unidad cuadrada, y habrá una cantidad de filas y de columnas de cuadritos igual a la medida de la base y la altura. El área del triángulo será la mitad del área de un rectángulo, porque podemos meter dentro de uno con la misma base y la misma altura, y comparando áreas podemos ver que es exactamente la mitad. Esperamos que esto te dé una idea más clara de qué es el área y por qué se calcula como se calcula. Con base en esto, volvamos al problema. Nos dice que el cuadrado más grande tiene un área de 36 y el más pequeño de 9. Si al cuadrado grande le quitamos el área del pequeño, entonces nos queda la medida de esta área, que va a ser 36 menos 9, que da de resultado 27. Esa área está compuesta por 8 triángulos de igual medida como el siguiente, por lo que cada uno va a tener 27 entre 8 igual a 3.375 de área. Finalmente, el cuadrado intermedio sombreado originalmente está compuesto de 4 de estos triángulos y el cuadrado pequeño, o sea que su área va a ser 9 más 3.375 más 3.375 más 3.375 más 3.375 que da de resultado 22.5. Utiliza lo aprendido para resolverlo en los problemas que se presentan a continuación. Recuerda pausar el video mientras los intentas resolver, y cuando estés listo, reproduce el video de nuevo. David dibuja 3 cuadrados de lados 5 centímetros, 7 centímetros y 9 centímetros respectivamente. ¿Cuál es el valor del área sombreada de la figura en centímetros cuadrados? ¿Listo para revisar el proceso? El cuadrado más grande tiene 81 centímetros cuadrados de área, el mediano 49 centímetros cuadrados y el más pequeño 25 centímetros cuadrados. Primero, para calcular el área mostrada, tenemos que quitarle al área del cuadrado grande lo que mide el área del cuadrado mediano. 81 menos 49 igual a 32 centímetros cuadrados. Para obtener el área solicitada, solo falta agregarle el área del cuadrado menor, es decir, 25 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área es 32 más 25 igual a 57 centímetros cuadrados. La figura de la derecha consta de 7 cuadrados. El cuadrado X es el mayor y el más pequeño es Y. ¿En cuántos cuadrados Y puede ser dividido el cuadrado X? ¿Listo para revisar el proceso? Como son cuadrados, al tener altura 2, todos los cuadrados verdes miden 2 por lado.
Si el cuadrado azul mide 3 por lado y tiene la misma altura que un cuadrado de 2 por 2 más un cuadrado del lado y, cada lado y mide 3 menos 2 igual a 1. Como cada lado de y mide 1, el cuadrado naranja mide del lado 3 más 1 igual a 4. La medida del lado de x es el lado del cuadrado naranja más el lado de y, es decir, 4 más 1 igual a 5. Ahora que sabemos que el cuadrado x es de 5 por 5 y el cuadrado y es de 1 por 1, sabemos que podemos acomodar 5 cuadrados y por cada fila y 5 por cada columna, es decir, 5 por 5 igual a 25. El cuadrado x puede ser dividido en 25 cuadrados y. Tania dibuja un triángulo y un rectángulo con la base del mismo tamaño y con la misma área. Si su rectángulo tiene una altura de 10 centímetros, ¿cuál es la altura en centímetros del triángulo que dibujó? ¿Listo para revisar el proceso? Recordamos que el área del rectángulo se puede calcular como base por altura, mientras que la del triángulo se calcula de manera similar, pero es dividiéndola entre 2. Como ambas figuras tienen la misma base y la misma área, la altura del triángulo debe ser mayor para compensar. ¿Qué tan mayor? Pues el doble, para que al dividir entre 2 el resultado de aplicar la fórmula se cancele y quede exactamente el área del rectángulo dibujado. Es decir, el área sería la base por la altura del rectángulo por 2 entre 2, o sea, base por altura del rectángulo solamente. Como la altura del rectángulo es 10 centímetros, entonces la del triángulo debe ser 20 centímetros. El logotipo de mi club de amigos fue creado sobre 2 pedazos de cinta de 1 centímetro de ancho. Las otras dimensiones en centímetros se indican en la figura. ¿Cuál es el área en centímetros cuadrados del logotipo? Dividamos la figura de la siguiente forma. Observemos que los 4 trapecios son iguales, y que si juntamos 2 de ellos podemos formar un rectángulo de 1 por 5 de la siguiente forma. Así que el área de la región color rosa está formada por 2 de estos rectángulos, que será 5 más 5 igual a 10, y la del cuadrito central 1. Así que el área completa es de 11 centímetros cuadrados. En la figura ABEF es un rectángulo de perímetro 24 centímetros y BCDE es un cuadrado. El lado AF mide el doble de AB. ¿Cuál es el área de BCDE? Nota: cuando se menciona una figura con letras, se refiere a los vértices de la figura, por lo que el rectángulo ABEF es el que tiene esos vértices. Por otra parte, el lado AF se refiere al que comienza en A y termina en F. Como el perímetro del rectángulo ABEF es de 24 centímetros, esto significa que su base AB y su altura AF suman 12 centímetros, ya que el perímetro está formado por 2 de cada uno de estos lados. Además, sabemos que la altura AF mide el doble que la base AB, así que AF es igual a 8 centímetros y AB es igual a 4 centímetros. Como CBDE es un cuadrado y AF es igual a BE es igual a 8 centímetros, entonces su área es de lado por lado. 8 centímetros por 8 centímetros, que es igual a 64 centímetros cuadrados. Así como el perímetro, las áreas están por todos lados. Nuestro universo, aunque esté en 3 dimensiones, contiene muchos ejemplos de objetos que se pueden aproximar como planos: el suelo, las paredes, hojas de papel, la superficie de la Tierra, la pantalla de un monitor, una ventana y muchos otros más. Por eso es tan útil saber calcularlas y hacer comparaciones entre ellas. Te invitamos a revisar el material extra que hemos dejado para ti, donde encontrarás más información y problemas para que practiques. Eso es todo por la sesión de hoy. En el siguiente video buscarás números desconocidos como si fueran acertijos matemáticos. ¡Hasta pronto!